Dios te bendiga, Dios te guarde, que de igual manera el Señor bendiga toda tu familia y la obra de tus manos. Nuevamente, gracias damos a Dios por permitirnos tener este momento para reflexionar en su palabra y levantar nuestras oraciones al Señor. Sin duda alguna, la alimentación natural determina nuestra condición física y nuestra salud. Cuando nos alimentamos mal, esto se nota en nuestra salud y en nuestro cuerpo. De igual manera, cuando nos alimentamos bien, pues esto se nota. Pero la Biblia también nos habla del alimento espiritual. Y el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así pues, la lectura, estudio y reflexión de la palabra del Señor alimenta, nutre, fortalece nuestro espíritu y, por supuesto, nuestra comunión con Dios a través de la oración. Y al respecto, quiero leer un pasaje que nos recuerda la importancia de la oración y del estudio de la palabra del Señor para estar siempre espiritualmente fuertes, para tomar las mejores decisiones y para avanzar superando los obstáculos. Voy a leer en el libro de los Hechos, capítulo número 6, donde nos dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es significativo ver que aún en medio de la bendición pueden llegar las crisis, pues el pasaje bíblico nos dice que en aquellos días se presentó esta situación. Esos días eran días de crecimiento, de unción y poder, días de un impresionante respaldo de Dios. Pero lamentablemente surgió un inconveniente en la iglesia, pero puede ser en la casa, en el trabajo, en la universidad. Y dice la Biblia entonces que se levantó una murmuración. La palabra murmuración viene de un término griego que además traduce murmullo, voz muy baja, queja, desacuerdo, conversación de descontento en privado. Y se añade la frase allí en este pasaje bíblico donde dice los griegos contra los hebreos. Ambos eran cristianos, ambos eran de la misma iglesia, pero se empezó a formar una murmuración. Y sin duda alguna esto estaba afectando a la iglesia y también desagradaba al corazón de Dios. Y por eso es muy importante cuando se presentan estas situaciones tener discernimiento para comprender bien el panorama. Esto significa fortalecer, avivar y cuidar nuestra comunión con Dios, pues cuando descuidamos la comunión con el Señor, empezamos a interpretar mal las cosas. Actividad no es sinónimo de espiritualidad. A veces pensamos que movernos mucho indica vida espiritual. Aquí vemos que los apóstoles tienen una prioridad, la oración y la palabra de Dios. Por eso los apóstoles dijeron, nosotros persistiremos en la palabra y en la oración. El término persistir viene de un término griego que significa además perseverar, ser continuamente constante. Y para los apóstoles, para los líderes de la iglesia de Jerusalén, ese espacio de comunión con Dios era fundamental, pues allí recibían el poder y la sabiduría para dirigir la iglesia. Eran fortalecidos contra los ataques del enemigo, recibían la revelación de la doctrina apostólica y el consejo de Dios para dirigir aquella iglesia. Sin duda alguna, un espíritu fortalecido vencerá las dificultades del camino. Al observar la escritura vemos que los hombres y mujeres usados por Dios que glorificaron al Señor con sus vidas, tenían una vida devocional fuerte y constante. Por ejemplo, el rey David dijo, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. El mismo Señor Jesús lo hacía, pues la Escritura dice que Él se levantaba muy de mañana, siendo muy oscuro, y se iba a un lugar desierto y allí oraba.
El mundo ofrece muchas cosas que no agradan a Dios, nos presenta obstáculos y tropiezos, y todo esto lo podemos vencer cuando estamos fortalecidos por el poder de Dios. Los tres jóvenes fueron protegidos en el horno de fuego por el poder del Señor. Daniel fue protegido por Dios en el foso de los leones. Cristo venció al tentador en el desierto y ahora Cristo vive en nosotros y por él podemos vencer. Como resultado de esa comunión con Dios, la que tenían los apóstoles, quienes le dieron prioridad a la palabra y a la oración, trajo muchas bendiciones para la iglesia, pues la Biblia nos dice que la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, el resultado de la comunión con Dios va a traer un crecimiento integral, corazones arrepentidos y transformados para la gloria de Dios. Cuando tenemos comunión con el Señor, no es necesario decirlo, pues los demás verán precisamente la presencia del Señor en nuestras vidas. Por ejemplo, Moisés, cuando descendía del monte Sinaí, su rostro resplandecía. Como resultado de la comunión con Dios veremos la victoria sobre la oposición. Los sacerdotes eran fariseos y ellos se oponían a la fe en Jesucristo el Señor, pero aquí nos dice que muchos obedecían a la fe. Cuando tenemos comunión con Dios, los enemigos nuestros terminarán buscando al Señor y los que se oponen terminarán ayudando. Por eso es tan importante mantener, cuidar y valorar nuestra comunión con Dios. El Señor quiere manifestar su poder en medio de su pueblo. Él es todopoderoso, es sobrenatural y Él mismo nos llevará para ser testigos de sus poderosos milagros. La comunión con el Señor, el estudio de la palabra, la reflexión de las sagradas escrituras es fundamental, es vital para nosotros. Eso nutre, fortalece, alimenta nuestro ser espiritual y por lo tanto todo nuestro ser estará mejor. Habrá discernimiento, sabiduría, fortaleza, los sentidos espirituales estarán activos para discernir las obras del enemigo. Las crisis deben impulsarnos a intensificar nuestra comunión con el Señor, pues pueden ser un llamado de Dios a la intimidad. La comunión con el Señor nos hace fuertes y nos impulsa para alcanzar los propósitos divinos. Es necesario, pues, fortalecer ese tiempo de estudio de la palabra del Señor, ese tiempo para hablar con Dios. Y entonces tu espíritu fortalecido avanzará, logrando y alcanzando lo que Dios ha diseñado para tu vida. Quiero invitarte para que oremos en este momento. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por todas tus bendiciones. Gracias por ese cuidado diario. Gracias, Señor, por esa protección, por esa provisión, porque no falta, Dios mío, tu cuidado y tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias, Señor Jesucristo, por esa preciosa sangre que derramaste en la cruz, poderosa sangre que hoy nos limpia de todo pecado, que hoy nos limpia de toda maldad. Gracias, Dios mío, por ser tan bueno, por escuchar nuestras oraciones, por ayudarnos. Te pedimos, ayúdanos a amar tu palabra, a leer tu palabra y a meditar en ella, para que nuestro espíritu se fortalezca cada día más en ti. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a invocar tu nombre y adorarte, para ser llenos de tu presencia y avanzar sin temor, sin angustia, sin preocupación, sino fortalecidos y seguros de tu poder con nosotros, de tu presencia con nosotros. Gracias, amado Dios, por guardar, bendecir y proteger a toda nuestra familia. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén. Dios te bendiga y te guarde y hasta una próxima ocasión.